Estoy profundamente agradecido al Centro de Estudios Salmantinos como a don Jesús Málaga por brindarme esta oportunidad y sobre todo por su sensibilidad y, digamos, coherencia hacia el patrimonio de esta ciudad. En caso contrario, pues hoy yo no estaría aquí sentado, no me habrían invitado, en cuanto que es la primera vez que públicamente se me ha pedido que hable de este caso de la ciudad de Salamanca. Bien, para mí es, y lo digo con total honestidad, es posiblemente una de las conferencias más importantes que voy a ofrecer. Tampoco es que mi currículum sea muy extenso, pero es importante por varios motivos. Bueno, en primer lugar, porque esta investigación ha logrado sacar a la luz un patrimonio que era desconocido, estaba durmiendo, como se dice, el sueño de los justos. Bueno, esto es muy importante. En segundo lugar, por toda la trama, esto lo pongo entre comillas, que existe en torno a este conjunto de la iglesia de San Juan de Barbalos y, asimismo, por los protagonistas que intervienen en esta actividad. Por último, pues, bueno, por todas las posibilidades que esta investigación deja, ese horizonte que permite aquilatar otras cuestiones de otros conjuntos que están ahora mismo en ciernes, como bien se ha advertido, y que bueno, se están investigando. Creo que es también importante señalar que en ningún caso mi propuesta, creo que es muy clara, mi propuesta no es taxativa, no quiero ser en ningún caso es esto el punto, no. Creo que es una investigación que sigue estando en ciernes, hay muchas lagunas, pero que bueno, aporta una serie de datos que cuanto menos resultan interesantes, con muchos indicios, es verdad, pero también con evidencias. Es realmente difícil de resumir, son casi 50 páginas, un artículo un poco extenso, es más, la propia revista me dijo que así no se podía publicar, pero bueno, les invito, si alguna persona quiere profundizar, en internet lo pueden encontrar gratuitamente, accesible. Ustedes colocan en Google, escriben apogeo tardorrománico en la orden del hospital y el artículo les aparecerá inmediatamente, ya digo, gratuito y accesible para todo el mundo, que es realmente para mí es una parte muy importante, el que se divulgue esta investigación, porque en cierta medida han sido todos ustedes los que han apoyado mi investigación gracias a un contrato que tuve de la Junta. Bueno, al final del nombre de la rosa, Umberto Eco, cuando el protagonista recupera, al final de la obra, recupera alguno de los restos de la biblioteca en torno a la que gira toda la trama del libro, el autor nos dice: durante el viaje de regreso a Melk pasé muchísimas horas tratando de descifrar aquellos vestigios. A menudo una palabra o una imagen superviviente me permitieron reconocer la obra en cuestión. Cuando, con el tiempo, encontré otras copias de aquellos libros, los estudié con amor, como si el destino me hubiese dejado aquella herencia, como si el hecho de haber localizado la copia destruida hubiese sido un claro signo del cielo cuyo sentido era tolle el leye. Al final de mi paciente reconstrucción, llegué a componer una especie de biblioteca menor, signo de la mayor, que había desaparecido. Una biblioteca hecha de fragmentos, citas, periodos incompletos, muñones de libros. Bien, lo que hoy les vengo a exponer es una historia también de fragmentos, de un conjunto cuanto menos singular, como así había relatado Umberto Eco, sirva de paso de pequeño homenaje a su figura. Y bueno, ya pasando directamente y sin enrollarme más, voy a dividir la conferencia en dos partes, en dos grandes bloques. Un primer bloque tiene como eje las piezas que están en Salamanca y un segundo bloque referido a las piezas que se encuentran desplazadas de la ciudad. Evidentemente terminé con unas conclusiones muy breves. Mi principal objetivo no solamente es divulgar, determinar si estas piezas son exactamente de San Juan de Barbalos, esto es muy interesante, pero mi meta principal es llamar la atención sobre la necesidad de conocer, porque conocer permite proteger y a la vez pues, conservar. Pasando ya a la primera parte de la exposición, a aquella que corresponde a las piezas que se encuentran en Salamanca, bueno, el inicio de la investigación se fragua, si queremos decirlo así, en la Filmoteca de la Junta de Castilla y León. Me encuentro esta primera imagen
de Venancio Gombau, aparece sin datar y también no aparece ningún dato que nos permita determinar el lugar de ubicación de estas piezas, porque en cierto modo yo observaba que, bueno, sí que en algunos casos reminiscencias románicas, cuanto menos. Pues bueno, lo interesante es esta primera fotografía, la cual lleva a pensar que puede haber algo más. Simplemente era complicado, estamos hablando de una aguja en un pajar, ya repito, ningún dato, ninguna fecha, y no sabemos absolutamente nada de la misma. Bueno, pueden observar en primer plano esa silla, la cortina, ese jardín. Es evidente que nos está señalando que se trata de una casa que está en uso, no es un espacio, digamos, que está deshabitado, pero lo más interesante es que vean esa estructura, ese cimacio invertido a los pies, esas columnas pareadas y sobre todo ese capitel románico, ¿de acuerdo? Bueno, rastreando, encontramos este artículo, está firmado por Ángel Lapraiz, corresponde a 1917, se trata de una revista de carácter cultural. Nos encontramos al fondo, es exactamente la fotografía que nos había presentado Venancio Gombau. Pues bueno, en este caso lo que permite es observar que el número de piezas era mayor del que se observaba a primera vista, lo cual es realmente interesante. Perdón. Y como les digo, pues bueno, esta fotografía, Ángel Lapraiz, es importante destacar que es lo que se diría en la época actual catedrático de Historia del Arte, es decir, no es una persona cualquiera. El pie de foto es muy contundente, galería románica de una casa salmantina, por tanto ya tenemos una precisión más de lo que nos encontramos, pero este investigador no vuelve ni a mencionar esta fotografía ni las piezas en ninguna otra obra y tampoco en el propio artículo. Es como si hubiesen incorporado la fotografía, pero no hubiesen dado más explicación. Rastreamos de nuevo, buceamos y encontramos que en el Ateneo de Madrid, Vicente Lampérez, que es arquitecto, restaurador, historiador del arte, en 1917 utiliza para una exposición de palacios españoles del siglo XV y del siglo XVI esta fotografía. Fíjense qué interesante, palacios españoles del siglo XV y XVI, renacentistas. Bueno, esto determina que él posiblemente no conoció in situ la estructura. Posiblemente le llevó a pensar esto el carácter adintelado de la misma, tan común en la Salamanca de la época, y bueno, creo que es una de las causas que tampoco él llegó a emplear de nuevo esta fotografía en ningún otro sitio, ni las llegó a mencionar. Cabe destacar que es muy probable que sea Vicente Lampérez el que cede a Ángel Lapraiz la fotografía que hemos visto con anterioridad. Bueno, fíjense de nuevo ese jardín, lo más interesante, los 4 cimacios a los pies. ¿Qué nos está diciendo? Que se ha transformado la estructura, pero sobre todo que existirían otras 4 columnas dúplices exactamente igual, que han desaparecido. Son pareadas, es verdad que no se observa, en este caso hay un juego de luces y sombra muy claro en el intercolumnio, los capiteles románicos, cada uno diferente entre sí, y en la parte superior el cimacio románico de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos, ya ven que es un recorrido, voy a intentar ir lo más rápido posible y lo más conciso. Es exactamente lo mismo que este ejemplo francés. Fíjense cómo era un antiguo claustro de origen románico, que ha sucedido el mismo proceso. En este caso se ha utilizado a modo de jardín tipo con aires románticos, pero la diferencia, y esto es lo que quiero destacar, es que estos restos del antiguo claustro, este claustro francés, se encuentran en el Museo de los Claustros de Nueva York. La diferencia con el que estamos viendo es que, como advertiré, están en Salamanca, lo cual creo que es importante destacar. Bueno, 1918. Un periódico local, el salmantino, publica es la primera referencia escrita que tenemos sobre las piezas. El periodista realiza una entrevista al catedrático, don José Tellez y Meneses. Además de profesor de la universidad, es decano de la Facultad de Filosofía. Piensen la importancia que esto implica. Además, por las cronologías y por ese conocimiento que tenía Unamuno, ese amante, digámoslo así, del arte románico, pues bueno, creo que los dos posiblemente estarían al tanto de
de esta relación. Bueno, ceñiéndome en el caso en cuestión, el periodista advierte como calle de Sorias, ¿de acuerdo? Y además precisa que nos encontramos, admiramos 8 columnas románicas verdaderamente estupendas. Evidentemente esto nos lleva a pensar que lo que hemos visto con anterioridad se está refiriendo a estas piezas, ¿de acuerdo? No volvemos a ver ningún tipo de información, no se precisa en el artículo, no existe ningún dato más sobre estas piezas, a las que en adelante me referiré directamente de la calle Sorias. La calle Sorias, para ubicarnos, está entre la iglesia de San Juan Bautista, San Juan de Barbalos, y el Parque San Francisco. Digamos, está entre medias de las dos. Bueno, pues, como advierto, este catedrático es una figura realmente importante, por lo que iré señalando a continuación. Desde este dato de 1918 hasta 1937, yo al menos no he hallado ninguna referencia más. No significa que no existan, pero yo al menos no la he localizado. 1937 pasamos a García Boiza. García Boiza nos relata en ese mismo año pues, que los herederos, fíjense, ya habla de herederos, no el padre, los herederos de José Tellez y Meneses, de ese catedrático, pues bueno, advierte que en el jardín de su casa existen, de la calle Sorias, precisa, existen 8 columnas pareadas románicas, que es exactamente lo que vemos en la fotografía. También lo más interesante es que el propio García Boiza establece una relación con la Catedral de Salamanca y plantea pues, si tal vez estas piezas proceden del conjunto catedralicio, que como saben en el siglo XVIII se desmonta. Bueno, sin embargo, cualquier obra hay que analizarla dentro de una globalidad, no nos podemos quedar con el dato. Este mismo autor, unas páginas antes, nos había dicho que los restos, la arquería que se conserva en la Vega, si procede también del claustro de la catedral. No es tanto una contradicción, pero sí que existe una mezcla. ¿Por qué? Si uno conoce las piezas de Santa María de la Vega y conoce las que estamos narrando, la calle Sorias, no tienen absolutamente nada que ver, ya sea en la técnica, en las dimensiones y en otra serie de detalles que iré narrando poco a poco. Por tanto, un primer detalle de que la relación de estas piezas que estamos viendo con la catedral resulta realmente improbable. Cabe preguntarse cuáles son las causas por las que este conjunto de piezas de la calle Sorias durante tantos años estuvo realmente en un limbo, que nadie las conocía. Esta fotografía de 1941, aproximadamente las fechas, creo que da una serie de pautas de por qué nadie las conoce. Piensen que don Manuel Gómez Moreno, 1900, ese gran pope que todo lo conocía, como él mismo indica, se introduce hasta en cualquier iglesia pequeña gracias en cierto modo al patronazgo de Miguel de Unamuno, que le abrió las puertas. Pues bueno, creo que resulta muy importante destacar ese detalle de que son realmente muy pocos los que conocen este conjunto, siendo la mayoría de las personas que de la rama, digamos, de investigación que las desconocen. Bueno, la vivienda, exactamente la estructura, estaría localizada aquí, por medio de deducción de las fotografías que hemos visto con anterioridad. Fíjense, es un jardín privado, pero sobre todo lo que llama la atención es esa enorme tapia. Desde fuera yo creo que resultaría muy difícil poder observarlas. Asimismo, el celo de Tellez y Meneses, del catedrático, que en cierto modo las adquiere, y es cuando él fallece cuando se venden. Por tanto, lo que nos está planteando es que es una persona muy sensible al patrimonio, como además dejó escrito en varios textos de la época. Por tanto, resulta muy importante destacar que estas piezas que no fuesen conocidas no significa que no existiesen. Este detalle creo que es muy relevante, y esto se puede extrapolar a otros casos. Creo que no hace falta traer a colación el claustro de Palamos, pero creo que es necesario comentar esta relación. A partir de 1937 hasta 1941, lo siento si soy con las fechas, pero fíjense bien que está todo muy bien estructurado, está muy bien ordenado, en cuanto que hay
para conocer todo el proceso, pues bueno, desde 1941 es la última vez que un historiador nos habla de la familia Tellez y Meneses, nos describe el patrimonio que tiene esta familia en su casa, pero ya no menciona las piezas. Por tanto, yo creo que esa época es posiblemente cuando se desplazan de la ciudad. Bien, hasta, como digo, desde 1937, que se pierde, 1941 exactamente, que se pierde su rastro, hasta que en 2014, fruto realmente del azar, pues salen a la luz esta estructura, que como pueden observar, bueno, es todavía mejor en cuanto a la calidad técnica de las piezas, en cuanto a la entidad de las mismas, de las que, cómo se veía en la imagen. Cabe destacar que, bueno, el actual propietario, quiero señalar que las cuida con enorme celo, ¿de acuerdo? No hay que buscar un chivo expiatorio en él, en cuanto que él además las adquiere de manera legal. Y bueno, ha colaborado en todo momento en esta investigación, por lo que le estoy profundamente agradecido. Lo más interesante, de nuevo fíjense en esas piezas, el cimacio románico, el capitel románico y el cimacio invertido, que estaría en la parte superior de otras 4 columnas, también románico. El resto de la estructura posiblemente sea del siglo XV o del siglo XVI. Lo sabemos por esos motivos. Bueno, y lo realmente interesante es que nos permite confirmar que existe una transformación de este claustro, estuviese donde estuviese, muy importante, en cuanto que esa estructura dintelada que hemos visto es posiblemente como se encontraría en el lugar de origen del claustro. Pues sufre una reforma en el siglo XV y XVI, esos elementos del intercolumnio calados vienen a recordar, a evocar con diferencias a lo que vemos en la Casa de las Conchas. Yo no conozco nada semejante, al menos en Salamanca capital. Bueno, pues el paso siguiente evidentemente, era confirmar que se trataba de las mismas piezas. Bueno, a la derecha el estado actual, en la izquierda como se localizaban en la calle Soria. Yo creo que no hay ninguna acción a la duda sobre que nos encontramos ante el mismo conjunto. A raíz del hallazgo, pues se nos informa que habían pertenecido a Galerías Linares, que es una famada negocio de antigüedades de Madrid capital. Por tanto, sabemos que en una fecha indeterminada, pero aproximadamente en pleno contexto bélico en España, pues pasan posiblemente a Madrid, se trasladan hasta Madrid. Este folleto informativo corresponde a 1970-1965, tampoco no se puede confirmar con rotundidad. Fíjense que tenemos las arquerías, luego veremos esta fotografía en detalle, y incluso en un dibujo que viene a ser, como me señalaron a mí, un icono de la propia tienda de antigüedades. Fíjense además, está en inglés, años 70-75, el motivo es muy claro, para poder venderlo más fácilmente al extranjero. ¿De acuerdo? Bueno, Galerías Linares, 1970-1975. En 1992 lo venden el conjunto al actual propietario. Una imagen en detalle de la misma estructura. Fíjense que se le ha añadido una serie de arcos. Arcos son de yeso, no tenían ningún valor, como se me confirmó, y lo que se hace es esa idea de evocar cómo serían en origen las piezas. Hay algunas diferencias, este capitel no corresponde con el de actual, pero bueno, en principio es el resto, perdón, a veces se adelanta, el resto de la estructura es exactamente la misma. Importante, están aproximadamente como mínimo 20 años en Madrid. Sin embargo, no existe ni un solo dato de algún historiador, de algún anticuario, o de algún tipo de persona amante del arte, desde Gaya Nuño o cualquier otro personaje, que nos dé testimonio de que estas piezas se encontraban en Madrid, como así confirma el propio folleto informativo. Esto yo creo que es realmente sintomático de ese silencio que a veces hay en este periodo en torno a estas obras. Bien, por tanto, que estén hoy en Salamanca esas piezas es fruto del puro azar. Es decir, son de Salamanca, pero además en la situación actual en la que se encuentran es fruto del azar, ¿de acuerdo? Simplemente es una transacción y por eso acaban en Salamanca. Pongo esta fotografía para que puedan ver las dimensiones de las piezas, son espectaculares. Le diría al señor de la foto que se levante, pero no le quiero hacer pasar un mal trago.
detrás de todo investigador hay una familia y un apoyo, y en mi caso, pues bueno, hay además mi padre, comparto afición y es la persona con la que más he compartido mi amor por el patrimonio. Bueno, pues esta imagen, lo interesante es que vean la altura total del conjunto, que es 2 metros, más de 2 metros con 20 centímetros. Es espectacular, realmente impresionante. Incluso los capiteles por sí mismos, ya la altura que presentan es realmente notable. Bien, voy a poner una serie de detalles de las piezas, voy a ir muy deprisa. Fíjense la calidad técnica de los mismos. El cimacio, son capiteles pareados, reproducen el mismo tema vegetal en los dos casos. En este caso es una serie de cuadrúpedos que están sujetando a otros mamíferos. La calidad técnica, como les digo, es realmente notable. En este caso existe una fractura, luego explicaré las causas, pero lo que más me interesa destacar de cara a lo que continúa la investigación es este bocel y el ábaco octogonal. ¿De acuerdo? Fíjense, por favor, porque lo veremos más adelante. Bien, continuamos con otro detalle impresionante. Este es el único caso que se reproducen, es una serie de seres teriomórficos, son carácter fantástico, que son diferentes entre sí cada uno de los capiteles. Para que se hagan a la idea, lo siento de nuevo. Bien, a la derecha capitel de la calle Sorias y a la izquierda es un capitel descontextualizado de la Catedral de Salamanca. Pueden ver el mismo tipo de composición, el sistema técnico, la decoración de zigzag en cada uno de los cuerpos, el plumaje. Estamos en palabras del profesor Hernando Garrido, ante uno de los talleres más importantes que se localizan en la catedral, y por tanto este conjunto de la calle Sorias es notable la importancia del mismo. Bien, el último de los capiteles pareados, como pueden ver, cabezas amputadas. Lo más interesante, como ya les he señalado, fíjense en los restos de policromía, todavía conserva, esto es realmente interesante. Fíjense, los fustes se adaptan a los capiteles. Como ya he expresado antes, ¿qué quiere decir? Pues que en el siglo XV y XVI pues se modifica toda la estructura y se adapta a las piezas románicas. Por tanto, en el caso de la catedral, en el claustro catedralicio de la Catedral de Salamanca, sabemos por la documentación, al menos a nivel documental, no está registrado. Esta transformación implicaría un cambio por completo, en cuanto que la estructura dintelada implica que se pierden los arcos y que se reutilizan los cimacios a los pies. Fíjense, es un bloque monolítico que realmente no es románico, pero creo que la calidad, sobre todo más que la calidad, la delicadeza, creo que no resta ningún interés a la pieza. Es para mí realmente singular. Bueno, primera parte de la exposición. Como ven, todavía no he mencionado por ningún lado la iglesia de San Juan. Estamos hablando con las piezas que se localizan exclusivamente en Salamanca. Y a continuación pasaré a hablar de las piezas que se hallan fuera de la ciudad, pero cuyo origen se encontraría en Salamanca. Estamos en el Museo Frederic Marès de Barcelona. Marès era un conocido escultor, muy reconocido en la época, pero sobre todo su faceta de coleccionista es la que más ha llamado la atención del público en general. El museo se inauguraba en torno a 1948, para que se hagan a la idea. En este caso son 8 capiteles, fíjense, son los de la imagen inferior, los que aparecen en gris, ¿no? Pues bueno, son 8 capiteles, también una calidad técnica totalmente brillante. Todos los 8 casos presentan las mismas dimensiones. El cincel es cuanto menos semejante. Y fíjense además en ese detalle que les comenté, el bocel y ese ábaco, ¿de acuerdo?, con triple franja que no se encuentra en ningún otro sitio. Yo después he rastreado caso por caso en Salamanca de obras románicas y no se encuentra por ningún lado. Las otras 4 piezas, a continuación, bien. El recientemente fallecido catedrático de la Universidad de Barcelona, el profesor Yarza, fue el primero que manifestó si estas 8 piezas del Museo Frederic Marès de Barcelona sí procedían
de la Catedral de Salamanca también, del claustro de la Catedral. Como ven, hay como una existencia en cuanto al origen de esas piezas desde aquí. Bueno, pues ya más recientemente el profesor Hernando Garrido es una de las personas que más ha profundizado en estas piezas, pues advierte que, bueno, que a lo mejor no solamente el claustro de la Catedral, esta investigación es previa al claustro de Palamós. Bueno, en cualquier caso, advierte que a lo mejor habría que expandir el radio de búsqueda a otros conjuntos de la ciudad de Salamanca. Pongo en detalle, fíjense, son otra vez las mismas escenas. ¿Qué ha pasado con estos capiteles? Como veremos, era uno, como hemos visto en el caso de la calle Sorias, se realiza fragmenta. ¿Por qué? Muy fácil. En vez de vender una pieza, tenemos de una misma pieza dos. Es más fácil a la hora de venderlo. Pues bueno, fíjense la altura, fíjense en esos detalles. Piedra arenisca, por supuesto. Otros dos capiteles, en este caso, el anterior era con jinetes, este caso es un conjunto de arpías. A continuación pueden ver estos son de carácter fitomorfo, diferentes entre sí. Es probable que incluso hubiese, por tanto, otros dos con diferentes motivos que no se conservan, y lo mismo sucede con estos dos. Fíjense la fractura que presentan todos, pero en este caso en la fotografía se advierte con mayor similitud. Bien, empiezo ya a establecer las relaciones entre un caso y otro. Derecha, calle Sorias, Museo Marés de Barcelona. Bueno, para que no se me escape ninguna, voy a intentar enumerarlas con detalle. Por un lado, el carácter descontextualizado de las piezas en los dos casos. La procedencia salmantina en el caso de Marés, todavía voy a continuación a determinar su posible procedencia de Salamanca. Idénticas dimensiones, cuando digo idénticas, que son idénticas. Por otro lado, representaciones con ese carácter doble, aunque hoy se encuentren fracturadas. Esa moldura de Bocel que les he comentado es única, realmente única en Salamanca, no quiero decir en otros conjuntos, y asimismo el tipo de ábaco, fíjense incluso las similitudes técnicas. Es verdad que estos capiteles del Museo Marés tienen algunos añadidos de una intervención, pero en líneas generales yo creo que se observa esa misma factura, ese primigenio origen desde la ciudad de Salamanca. En este caso lo que quiero destacar es esa fractura en los dos casos, ¿de acuerdo? Estamos calle Sorias y Museo Frederic Marés de Barcelona. Otra vez me he ido, lo siento. Bien, lo más interesante, el documento de Eufemio Díez Monsalve es el anticuario vallisoletano, esto quiero dejarlo claro, ¿vale? Vallisoletano, que lo digo más que nada por parece ahí existe cierto con el tema del señor Marés y de Cataluña. Pues bueno, en este caso es un anticuario de Valladolid el que adquiere las piezas y es el que las vende a Frederic Marés. El documento es una carta, responde a Frederic Marés, a este señor de Barcelona, en 1952, pero realmente no sabemos cuándo adquiere las piezas. El documento, con precisión, indica por parte de Eufemio Díez Monsalve: de las piedras son salmantinas. Estamos en el caso de las piedras del Museo Marés, o sea, de la misma capital de un antiguo monasterio que desapareció hace ya bastantes años. Por un lado, salmantinas, pero no solamente salmantinas, sino de la propia ciudad de Salamanca. Estamos limitando, como pueden ver, cada vez más el ámbito de estudio. De un antiguo monasterio que desapareció hace ya bastantes años. Por tanto, tal vez no tengamos que buscar un monasterio como tal, sino a lo mejor unos restos, o como en el siglo XII o en el siglo XIII, si tenían una composición similar a la de un monasterio. Bueno, pues como les digo, este informe es fundamental porque no solamente da unidad a las piezas, sino que permite confirmar la misma procedencia de unas y otras. Evidentemente, cuando se conoce este documento, a continuación lo que se pasa es a intentar rastrear cuáles pudieron ser los diferentes monasterios de las que habían salido estas diferentes piezas. Se cuenta con los estudios de José Luis Martín y de María Eva Gutiérrez, y a partir de los mismos, monasterios fundados, evidentemente, en el siglo XII, en el siglo XIII, pues que conservaban material románico hasta por lo menos siglo XIX o siglo XX. Primer ejemplo, Santa María de la Vega, lo que es hoy la Fundación Rey de Fabrés, lo pueden ver en sus pantallas en esta fotografía.
el tamaño de los capiteles, la técnica y otra serie de elementos nos advierten que no tienen nada que ver. Por otro lado, en otra investigación paralela que hemos desarrollado, todo parece indicar que esto no es un claustro, sino que es la portada, la fachada de acceso a la primitiva sala capitular. Bien, es más, lo que sería realmente el claustro es lo que ven en sus pantallas, es una reconstrucción que hemos realizado en base a la información que, entre otros autores, entre ellos Gómez Moreno, nos señalan que había dos claustros en esta época. Es imposible, es realmente difícil. ¿Qué es realmente? Pues era el claustro. El propio Gómez Moreno nos señala que este primitivo claustro, pues que conservaría pues unos capiteles vegetales muy toscos. Por tanto, nos reafirmamos en decir que no procede de este antiguo monasterio. Seguimos rastreando en la ciudad, a donde nos conduce Monasterio de San Vicente. Los restos conservados son realmente escasos. Hay alguno más, este que ven en sus pantallas, y este capitel. Creo que resulta evidente que no tienen nada que ver, de nuevo, no tienen nada que ver. Es verdad que la información, como pueden ver, repito, es que estamos buscando en un periodo que la información es tan limitada que a veces resulta un poco complejo y son indicios, pero bueno, como veremos a continuación, hay otras evidencias más claras. Bueno, incluso para que no se me pueda acusar de limitar el radio de acción, pasamos incluso hasta el monasterio Jerónimo de Alba de Tormes, fundado en el siglo XII, del que se conservan solamente unas piezas, como la que ven en pantallas, que creo que se evidencia que no tiene nada que ver con lo que estamos tanto de la calle Sorias como del Museo Frederic Marès de Barcelona. Por tanto, más o menos, están recogidos todos los monasterios de Salamanca. Tenemos un problema en cuanto, digámoslo así, en cuanto a qué otro monasterio podría haber sido. No cabe duda que la información que plantea el señor Eufemio Díez Monsalve hay que tomarla con la época, ese periodo de ventas, a veces no siempre raya la legalidad, pero se planteó intentar ver más allá y qué pasó, cómo era en el siglo XII un conjunto que no es ni más ni menos que el de San Juan Bautista, San Juan Barbalos popularmente conocida. Bien, es importante destacar que nos encontramos ante lo que era una encomienda, ¿de acuerdo? En el Foro de Salamanca se hace mención a las freirías, se refiere Coca y Martín, cuando realizan el estudio del fuero, pues bueno, señalan que una freiría era un monasterio o convento, esto lo digo yo, de una orden militar. Bueno, la iglesia, el conjunto, de San Juan, en orígenes, pues pertenecía a la orden del hospital y, en cierto modo, se organizaba como un monasterio urbano, con algunas de las características desde la iglesia, el monasterio, el claustro propiamente y otras dependencias próximas a la misma. Les voy a poner un ejemplo muy preciso para acercarnos a esta realidad. Estamos en la encomienda San Juan de Duero, en Soria, que pertenece a la misma orden militar. Fíjense que la iglesia, incluso las similitudes son muy claras, ¿vale? Simplemente la localización, como veremos a continuación, del claustro es diferente. No se conserva nada más, el resto de dependencias se han perdido, aunque se sabe que existían, pero sí que se conserva el claustro, ¿de acuerdo? Yo creo que este ejemplo es muy preciso de lo que estoy señalando. Además, este caso es muy interesante porque se localiza fuera de la muralla, casi realmente fuera del principal núcleo urbano, del mismo modo que en los orígenes San Juan de Barbalos. Esta es la segunda cerca, ¿de acuerdo? Este es un espacio realmente abierto, se discute con los niveles de población de la zona, pero es lo que realmente permite que, bueno, aparte de San Vicente, Santa María lo encontramos fuera, pero que permite que se pueda desarrollar en un espacio realmente abierto, vacío, tal vez, yermo, no creo, pero bueno, un espacio muy amplio en el que se puede instalar este conjunto que en los orígenes posiblemente sería lo más semejante a un monasterio. Bien, me voy acercando, como pueden ir viendo, estamos en el lienzo norte de la iglesia de San Juan de Barbalos. Fíjense, como ya he dicho, los datos son muy pocos. Los libros de fábrica, que es donde podemos encontrar información a partir del anteriores a principios del 20, han desaparecido, no existe ningún dato. Tenemos alguna información registrada en otra documentación que nos permite saber, tanto por registros documentales como por diferentes... Gómez Moreno es el que relata
las piezas, el tipo de las cronologías que se conservaban en los restos del primitivo claustro cuando él lo llega a ver a principios de 1900, pues bueno, nos permite saber que al menos sufre 3 transformaciones. Piensen en calle Soria, estructura dintelada, transformación efectuada en el siglo XV-XVI como mínimo. Bien, esta rozadura, que ven en sus pantallas, fíjense la amplitud de la misma, nos señala posiblemente las dimensiones de esa crujía. Puestas en relación con las de la catedral, no resultan nada desdeñables. Es bastante amplia. Bueno, pues, perdón, adelantado. Bien. A continuación, tenemos el plano de Francisco Coello, 1858. Pueden ver la iglesia señalada con una cruz y el espacio que correspondería, ahora se entiende, creo que con mayor exactitud, esa característica de un posible, no tanto ya como claustro, no piensen tanto en un claustro como en el espacio que delimita, ¿de acuerdo? Pero resulta más clara esta fotografía en globo, realizada en 1915, que, bueno, ya no se conservaba ningún elemento románico, como ya he señalado, pero fíjense, es verdad que tiende más a un rectángulo que a un cuadrado, está ya mermado el primitivo claustro, pero es muy probable que Eufemio, cuando realiza la tasación, o otra persona, vean esta estructura, vean no solamente lo que vemos en la actualidad de esa iglesia y determinen que, pues, se trataba de una especie, como dice, monasterio que había dejado hace tiempo dejar de cumplir con sus funciones. Fíjense que ya todo el espacio es la casa del párroco, ha ocupado gran parte del mismo. Pues bueno. Esta intervención es el plano, creo, lo traía más que nada para que vean, corresponde a 63, de la intervención que se realiza. Ya aquí, vuelvo a repetir, no queda nada de románico, pero sí se mantiene ese muro que ha sido ocupado por completo por otras estructuras. Bueno, hasta aquí lo que he pretendido demostrar es que la iglesia de San Juan tendría un claustro románico desde los orígenes. Eso es lo importante. Y ahora lo que pretendo en los próximos minutos es perfilar esa relación entre Museo Frederic Marès y calle Sorias con la iglesia de San Juan de Barbalos. Bien, primer dato, Villar y Macías, 1887, nos relata cómo la iglesia, haciendo mención a la iglesia de San Juan de Barbalos, indica que conserva su ábside románico, pero del claustro ya no conserva nada. Sin embargo, él ha visto una de las piezas en un jardín cercano. El jardín cercano, bueno, es verdad que bueno, todo hay que tomarlo con cierta prudencia, pero yo creo que resulta sintomático que ese jardín no es ni más ni menos que el de la calle Sorias. Pero hay que matizar esta opinión. Bien, como repito, en 1877 ya no existía ningún elemento románico. Muy interesante, Villar y Macías no está aquí relatando un hecho histórico, ¿de acuerdo? El historiador, pero en este caso, está narrando un elemento cotidiano que él conoce, ¿de acuerdo? Que él está viviendo. Bien. ¿Dónde estaban antes de la calle Sorias esas piezas? 1887 tal vez sería ante la fecha que podemos establecer. Realmente no lo sé, no he podido determinarlo. Bueno, esa proximidad que relata Villar y Macías, Google Maps es fantástico para estas cosas. En vez de coger un cronómetro y hacerlo andado, pues bueno, ahora tenemos esta facilidad. Son exactamente 200 metros, son 3 minutos lo que se tarda desde la iglesia de San Juan hasta la calle Sorias. Pero hay más. Calle Sorias, en este momento, la feligresía pertenecía a San Juan de Barbalos, lo cual permite determinar si Tellez y Meneses, que en esa época no sabemos si residía aquí, que contaba 28 años, pues pudo conocer la existencia de ese conjunto de piezas que tal vez se encontraban aquí o en otro punto de la ciudad. Pero hay más. Durante este periodo, el párroco de la iglesia de San Juan es asimismo miembro de la comunidad universitaria, como lo era Tellez y Meneses, lo cual viene a acentuar tal vez una posible relación o un conocimiento por parte de Tellez y Meneses de esas piezas. Continuamos con la relación, estamos en la iglesia de San Juan, lienzo norte, donde estaría ubicado el claustro. Esta portada no tiene nada que ver, difiere por completo con el resto de la escultura de la propia iglesia. Es de mayor calidad técnica y presenta unas diferencias notables.
Es verdad que los capiteles están profundamente deteriorados, pero bueno, creo que permiten realizar una serie de aproximaciones. Museo Marès, de Barcelona, capitel de la portada perdón, de San Juan de Barbalos. Las mismas dimensiones, como ya les he señalado, este proceso es después de ir midiendo todos los capiteles que era posible románicos en Salamanca. Fíjese la misma tesitura, similar composición, es verdad que está destrozado este capitel. Tenemos también, tenemos, ya me he adelantado, estos dos elementos que ya les comentaba, el bocel como el ábaco, fíjense, es exactamente el mismo. De nuevo, vuelvo a repetir, yo no he hallado nada semejante que sean exactos en relación San Juan con Calle Sorias y Frederic Marès, lo cual viene a acentuar esa relación. Retomamos, tienen sus pantallas Calle Sorias. Fíjense en el ciprés, en la fotografía de 1941. Sabemos por fuentes orales que la familia mandó que, bueno, se vendió la casa, pero los cipreses se tenían que conservar. Hoy se mantiene uno de ellos, no sé si es el mismo o fue sembrado de nuevo, pero lo mandaron, fue, digamos, una condición. Pues bueno, pues en esta casa, en este jardín de este conjunto de viviendas, si se acercan pueden ver esta pieza, vamos a definirla así, presenta unas dimensiones considerables, no tiene ningún tipo de ejecución técnica, es realmente tosca, se ha deteriorado mucho. Bueno, y poniendo en relación nos encontramos que en el Museo de Salamanca se encuentran estas otras piezas que proceden de San Juan de Barbalos, está perfectamente documentado, y el museo ha determinado que serían posiblemente, servirían de apoyo de un sepulcro o de la mesa de altar, una mesa de altar. Por tanto, lo que tenemos es una mesa de altar posiblemente completa, ¿vale? Si van a San Marcos pueden ver una mesa de altar casi con las mismas medidas, incluso los soportes son diferentes, pero también la misma estructura en general, ¿de acuerdo? Cumplen una serie de medidas que se repiten en todos los casos. Pues bueno, ¿qué viene a advertir? Que Tellez y Meneses no solamente adquiere esas piezas, sino que posiblemente compra otras piezas de valor, ya sea de carácter, digamos, estético como de carácter espiritual. Pues bueno, se hace con estas piezas y la relación vuelve a ser cuanto menos muy próxima entre Calle Sorias y Iglesia de San Juan. Bueno, en la propia Iglesia de San Juan nos encontramos con este dibujo que realiza Gómez Moreno en 1900. Gómez Moreno solamente deja una descripción, pero no incluye el dibujo. Es el profesor Nieto González el que lo publica. Este tablero es un tablero de un retablo. No se vuelve a saber nada del mismo. En torno a 1900, cuando se hace el dibujo, a 1930 desaparece. Es posible, bueno, yo creo que es posible dentro de este contexto que voy a profundizar ahora que se venda, es muy probable. Bueno, ya digo con matices porque no tenemos ningún testimonio, pero yo creo que si lo ponemos en relación con todo este conjunto, pues veremos que no es ninguna excepción. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Salamanca, como ha venido señalando el profesor Merino de Cáceres, nos encontramos a los principales anticuarios y marchantes de la época. No voy a precisar porque creo que estaríamos aquí una hora. Desde finales del 19 hasta 1930 aproximadamente, tenemos, por ejemplo, a Mainzer. Es un arquitecto norteamericano que adquiere piezas, desde obras románicas, renacentistas, para construir villas en Estados Unidos. Pues lo tenemos que realiza dos compras. A la Universidad de Salamanca un tablero y en otro sitio, no se sabe de dónde, o una techumbre. ¿De acuerdo? Nos especifica la información que ofrece el profesor Merino. También tenemos a Arthur Vine, conocido por todos por sus transacciones, por su expolio abierto en el patrimonio español, pues también está documentado en Salamanca, ¿de acuerdo? Compra una techumbre en una fecha no está precisada y en 1930 este mismo señor ofrece del Palacio de Solís, ofrece al famoso Hearst, el que será la película, pues le ofrece una ventana del Palacio de Solís, ni más ni menos. El tercero de estas personas que encontramos en Salamanca, en este mismo contexto, pues es Ignacio Martínez. Ignacio Martínez, anticuario zamorano,
que se ha hecho famoso por el claustro de Palamos. ¿Bien? Sí, es un poco como mafioso, es una sensación realmente peligrosa, sí, sí. Es una mezcla de elegancia y de... pero bueno. Pues bueno, este señor es muy interesante destacar cómo está perfectamente documentado que en 1917 está registrado que realiza una serie de compras al Cabildo de Salamanca. Compra unas arquetas y asimismo compra en 2 ocasiones, este dato creo lo publicó el profesor Boto Varela, es menos conocido, restos de piedra de Calatrava. Restos de piedra de Calatrava. Bueno, un anticuario comprando restos de piedra. Se pueden especular de muchas posiciones al respecto, pero yo les dejo ahí la pregunta para que sean ustedes los que determinen qué hace un anticuario comprando restos de piedra a la catedral, al Cabildo de Salamanca. Bueno, Calatrava se constituye como un espacio de conservación de obras, como así dejó escrito Joaquín de Vargas, testimonio que se utilizaba como depósito. Pues bueno, lo que es importante destacar es que si estas piezas, estas no me refiero al claustro de Palamos, pero en general, si existía una serie de piezas, sin precisar, en ese espacio que se ve perfectamente que no lo conoce ni Gómez Moreno ni otras personas, por las descripciones que realizan, si estas piezas se conservaban como los de la calle Sorias, era muy probable que nadie las pudiese conocer. Y como ya hemos visto, que no fuesen conocidas no significa que no existiesen. ¿De acuerdo? Bien. Ya quedan apenas 5 minutos, se lo prometo, y termino. Un breve recorrido de las piezas, siento que se vea de manera muy pequeña, de todo el conjunto, cuál es tal vez el orden de las piezas. Bueno, las evidencias para la relación, cómo se establece la relación San Juan de Barbalos, Marés, calle Sorias, pues bueno, la información que nos ofrece Villar y Macías, el manuscrito de venta fundamental de Eufemio Díez Monsalve, de Frederic Marés, a finales del 19, por otro lado, en Salamanca capital, son muy pocos los conjuntos monásticos que todavía conservan patrimonio medieval de la época, que se reducen al máximo y todo apunta a San Juan de Barbalos, y asimismo la uniformidad de todas las piezas, San Juan de Barbalos, calle Sorias y Frederic Marés. Por otro lado, yo creo que es importante destacar cómo la propia institución, el propio Museo Frederic Marés, ha dado como válida, como así han expuesto públicamente en diferentes foros y en medios de prensa, la propuesta de la investigación. ¿De acuerdo? Ya no solamente es simplemente la propuesta que yo hago, sino que el museo la comparte. Bien. Antes de finalizar, quiero exponerles otro caso igual de cuanto menos sorprendente. Está completamente inédito, no lo publica todavía, siempre me gusta traer algo que amplíe la investigación. Pues bueno, nos encontramos de nuevo con don Manuel Gómez Moreno, 1900, realiza este dibujo que no se publica en el catálogo monumental, tampoco se recoge ninguna referencia del mismo. Fíjense en esa portada que tiende a un arco apuntado, esa doble línea de imposta con decoración vegetal y así como esos cabezas de felinos vomitando tallos vegetales. El profesor Nieto González desconoce de dónde puede hallarse esta portada, es más, termina diciendo: quede ahí el problema sin resolver y el documento gráfico para que otro con más fortuna lo pueda ubicar correctamente. Bueno, después de realizar un rastreo de nuevo en la Filmoteca, una auténtica joya, hay auténticos tesoros, pues bueno, se localiza esta fotografía que realiza Felipe Torres. De nuevo nos encontramos que aparece sin datar, aparece sin especificar de dónde procede. Fíjense en esa estructura que tiende a arco apuntado. Es la portada románica, pero posiblemente ha sido desmontada y vuelta a remontar. La doble línea de imposta, los motivos vegetales y esos felinos vomitando sus tallos vegetales. Para que no haya equívocos, bueno, Vicente Ferrer, fíjese la portada, pongo la imagen superior de Vicente Ferrer y la de Salamanca, fíjese ese entrelazo que no existe, es muy semejante, posiblemente sea el mismo taller, pero diferente por completo. Lo digo más que nada para que no exista ningún tipo de confusión de que estoy mezclando puertas, ¿vale? Pues bueno,
Lo que ven en sus pantallas, Felipe Torres trabaja en un periodo cronológico, 1930-1980, no sabemos con exactitud esta fotografía. La cuestión está, excepto Gómez Moreno, durante casi, por lo menos, mínimo 30 años, más de 30 años, tal vez más, incluso medio siglo, nadie conoce esta portada. Me parece algo realmente sorprendente, más que sorprendente es cómo quiero confirmar que el caso de San Juan no es ninguna excepción, es posiblemente, yo creo, no voy a decir la punta de lanza, pero creo que hay muchos más casos que hay que seguir profundizando, seguir investigando, porque ya les digo, en pleno casco histórico es muy probable, como les digo, que esta portada donde estuviese en origen se desmonta y acaba localizada entre la calle, tal vez la zona de la calle San Vicente Ferrer y también tal vez por la calle Tentenecio. Si alguna persona de ustedes conoce alguna información, les ruego que se la comuniquen al Centro de Estudios Salmantinos o a mí mismo, porque se podría de nuevo titular Se busca, porque es una portada que estaba en Salamanca y que de nuevo, en un momento determinado, desaparece. ¿Dónde está? No lo sé. Esa es la pregunta que dejo en el aire. Como digo, ¿pudo haber casos más semejantes? Estoy seguro que pudo haber más. Bien, ya concluyendo, el origen de las piezas de la calle Sorias y del Museo Marés, toda apunta a que proceden de la iglesia de San Juan. Es muy probable que existan más piezas diseminadas en otras colecciones o museos. Creo que habrá que seguir indagando. Bueno, el conocimiento, la segunda de las conclusiones de su existencia por parte de figuras muy señaladas, como hemos visto, Vicente Lampérez, Praiz y Buesa, Villar y Macías, pero dentro de un contexto de desconocimiento generalizado. Desde, como he indicado, Gómez Moreno, sobre todo, es la persona que a lo mejor causa mayor sensación que no las conociese, al propio Miguel de Unamuno, que ya he señalado que era un apasionado medievalista, escribe un artículo sobre el Cristo de la Zarza, incluso realiza un dibujo del mismo. Pues bueno, desconocimiento no implica inexistencia. Este detalle creo que es fundamental para otros casos. Constatación de importantes marchantes, ya hemos visto desde Azurbain, Ignacio Martínez y otros más, y venta de patrimonio durante este periodo. La cuarta de las conclusiones es que el descubrimiento permite ampliar el horizonte en otros casos de naturaleza semejante. Afirmó recientemente el profesor Hernando Garrido que quien decide cuando una investigación está cerrada, me estoy refiriendo evidentemente al caso de Palamós, y bueno, creo que es importante conocer, divulgar este caso para englobarlo dentro de ese contexto general. Y en último lugar, pues bueno, necesidad fundamental de catalogar y de proteger legalmente los hallazgos. Evidentemente, no está declarado. ¿Cómo va a estar declarado algo que se desconocía hasta 2014 que se publica el artículo? Por eso es fundamental que, pues bueno, que se sensibilice, que nos sensibilicemos todos de la importancia de proteger estas piezas, porque resulta fundamental conocer para proteger y conservar. Y del mismo modo que yo he tenido esa suerte de poder disfrutar de esas obras, creo que es justo, creo que es necesario que toda la sociedad en bloque podamos disfrutar de las mismas, ojalá en un futuro próximo y ojalá en una estructura como la del Museo Arqueológico Nacional. Muchísimas gracias y lo siento, he sido muy rápido.